Hola, en este video vamos a ver el tema de vectores, específicamente la descomposición de vectores, que es muy importante en el área de física. ¿Y qué es un vector? Un vector es una herramienta matemática que me permite representar algo que no es solamente un número, sino que tiene una magnitud, un sentido y una dirección. ¿Qué tenía que ver magnitud y sentido y dirección en este contexto que nosotros conocemos de flechita? La magnitud tenía que ver con el segmento de esta flechita, es decir, eso. El sentido tenía que ver con el triangulito, es decir, esto, porque si teníamos un vector que iba hacia acá, su sentido iba a cambiar. Y la dirección tiene que ver con un ángulo, de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Por ejemplo, si tenemos un sistema de referencia de esta forma, el ángulo que se va a formar va a ser ese. Y ya conociendo eso, por ejemplo, si nosotros tenemos un vector b, podemos generar ese vector b de diferentes formas. Por ejemplo, podemos tener un vector aquí, más la suma de este, nos va a dar ese vector b. También puede ser que tengamos un vector b de esta forma, mediante la suma de estos dos vectores. Y así sucesivamente. Pero a nosotros no nos interesa todas las formas que nosotros tengamos de representar este vector, sino que nos interesa la forma en base a nuestro sistema de referencia. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de referencia aquí en dos dimensiones, x e y, vamos a tener que lo que nos importa es poder llevar este vector b que está perdido en el espacio a nuestro sistema. Y eso se hace a través de una proyección que genera una sombra en el eje X y otra sombra en el eje Y. ¿Cómo es eso de la sombra? Si yo, por ejemplo, tuviera una linterna acá y alumbrar hacia allá, la sombra es la proyección de este vector sobre el eje Y. Y si tuviera una linterna en este punto, se va a formar esta proyección en el eje X. Pero ojo, esas son solamente proyecciones. Lo que yo necesito es generar un vector que sumado, así como tuve muchas formas de sumar ese vector, yo pueda sumar un vector de esta forma, lo voy a hacer un poco más arriba para que no se confunda con el otro. Sumado con eso, uno en el eje X y otro en el eje Y, me dé ese vector b. Y esta parte de acá abajo va a ser la componente de b en x y esta va a ser la componente de b en y. Y ahora tenemos que multiplicarlo por un vector unitario, que es un j tongo en el eje y un y tongo en el eje x. Estos vectores unitarios son vectores de norma 1 que son paralelos al eje x y al eje y que, como yo estoy multiplicando un escalar por un vector, me va a dar un vector. Y acá voy a tener el ángulo θ, por ejemplo. Entonces continuemos. Si yo ya sé que ya tengo esa sombra que ya no es sombra, sino que es vector, lo vamos a transformar a vector. Y vamos a obtener este vector que necesitamos en el eje X y el vector en el eje Y. Y ahora viene la otra parte importante, que es de trigonometría. Acá hay que conocer dos aspectos importantes de trigonometría. Que en sí, cuando estamos hablando de razones trigonométricas, hablamos de triángulos rectángulos, es decir, aquí hay un ángulo rectángulo, porque los sistemas de referencia en cartesianas tienen 90 grados acá. Entonces este triángulo va a ser rectángulo. Y esta trigonometría se va a aplicar a triángulos rectángulos, y por eso es tan importante que podamos tener un triángulo de esa forma. Y aquí viene lo que se conoce como el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo. El seno de un ángulo y coseno de un ángulo hay que saberlo, que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa
y este es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Acá, ¿qué sería el cateto opuesto si tenemos este ángulo acá? El cateto opuesto es lo que, si esto fuera un ojo, es lo que está opuesto al ángulo. O sea, este va a ser el cateto opuesto que tiene concordancia con este B sub I, y el cateto adyacente va a ser ese, que tiene concordancia con B sub X. Y la hipotenusa va a ser esta, que tiene concordancia con la magnitud del vector B. Y en base a eso, tenemos que, si despejamos el cateto opuesto, vamos a tener que va a ser H seno del ángulo, y acá va a ser cateto adyacente H coseno del ángulo. ¿Hay que aprendérselo de memoria? No, solamente esta parte de aquí y esta parte de acá, hay que saberlo. Entonces este cateto opuesto, si hacemos un símil con lo que ya teníamos antes, el cateto opuesto va a ser B sub I, H va a ser el módulo de B por seno del ángulo. Y el cateto adyacente, que sería acá, va a ser Bx igual a módulo de B por coseno del ángulo. ¿Qué era esto del módulo? Era la rayita. ¿Cómo se sacaba la rayita? Multiplicando Bx y al cuadrado más bi al cuadrado. Y eso me va a dar la hipotenusa. Así que con eso ya podemos obtener el vector final. Y b va a ser igual entonces a una parte que va a estar en x y otra parte que va a estar en y. Entonces, reemplazando esto que obtuvimos aquí y esto que obtuvimos acá, vamos a obtener que b coseno del ángulo y más b seno del ángulo j va a ser nuestro vector b en coordenadas cartesianas. Nos vemos.